Hola. Hola, ¿cómo va? Hola Tadeo, ¿cómo andás? ¿Cómo vienen sus grupos, sus grupes? Em, Tengo algunos que todavía no tuve un primer contacto, te diría que 2 de 7 no tuve contacto, ahora voy a ver si me pongo en contacto con ellos. Y los otros más o menos bien, o sea, todos con preguntas del parsing, así que creo que se está trabajando aceptablemente. Buenísimo. Sí, por mi lado creo que la mayor parte ya están, para mí, ya están, digamos, avanzados con la parte por lo menos de los stats. Bueno, yo pregunto por las dudas porque el tema de los repositorios, si todos pudieron acceder, si no tuvieron problemas. Yo ya tengo un grupo que ya tiene una baja, así que si hay alguien sin grupo, me avisa. Yo también, ya tenemos 4 grupos con 2 integrantes, entonces, así que bueno, supongo que va a haber lugar para cambiar gente. Yo también tengo un Si hace grupo con una. falta. Yo no, o sea, el grupo que tengo no lo desarmaría, pero bueno, hay que preguntarle a los demás. El mío estaba más o menos convencido de seguir adelante también, la dos. Los dos juntos, bien. Bueno, Bueno, no sé cuál sería la política después, No, si sí, yo creo que permitir alguna de... desarmar grupos no, pero bueno, si alguien tiene algún problema con su grupo actual, sepa que hay lugares donde caer. Hay redes de Claro, contención. sí. Ahora se desarman todo y cagamos. No hay que hacer eso. No hay que llevarse mal con el grupo. Bueno, lo dejamos a Facu entonces. Yo nada más quería decir eso de si alguno tuvo algún problema con los repositorios, que me mande por privado un mensajito y lo vemos, ¿sí? Hay un alumno que me escribió, creo que el 26, yo no le contesté todavía. Va, le contesté hoy. Recién lo vi el mensaje. Bueno, nada más por mi lado. vale. Me callo. Bueno, arrancamos un poquito. No, quería que nos juntáramos a charlar un poquito, a repasar las llamadas del sistema que van a necesitar para la segunda parte del laboratorio. Bueno, entonces, no sé si recuerdan que habíamos dividido este laboratorio en 2 partes, ¿no? La primera es la del parsing, que supuestamente debería estar bastante redondeada. Y bueno, ahora viene la parte, digamos, de ejecutar efectivamente el comando en el sistema operativo. ¿Está bien? Acá había otros slides, por aquí, acá, de los módulos, ¿no? Entonces, esta parte ya está bastante resuelta y ahora nos vamos a concentrar acá, ¿no? El execute es el módulo que va a encapsular, es el módulo que va a tener la responsabilidad de ejecutar efectivamente los comandos, ¿está bien? Así que bueno, nos metamos ahí. Bueno. Entonces, el tema este, ¿no? Llamadas al sistema. Entonces, bueno, supongamos, vamos a ir revisando y vamos a ir repasando todo a través de un ejemplo que creo que es concreto y lo más fácil, ¿no? Entonces, supongamos que este es nuestro comando que tenemos que ejecutar, ¿no? Un ls en Python sort. Entonces, lo primero que van a tener que lograr es crear un proceso para ls y otro proceso para sort. ¿Vale? Es decir, que el proceso en el que se está corriendo el bash va a crear un proceso en el cual va a correr ls y va a crear un segundo proceso en el cual se corre sort. Entonces, lo primero que van a necesitar es una llamada al sistema, una función que crea procesos en el sistema operativo. Bueno, esa llamadita al sistema es fork. Bien, ¿qué hay que saber de fork? Bien, entonces hacemos un poquito acá al código. Espero que se vea bien, grande, a ver, un poquito. Entonces, ¿cómo funciona esta llamada? ¿No? Bueno, cuando un proceso, ¿no? O un programa ejecuta fork, ejecuta esta función,
lo que hace es un duplicado de todo el espacio de direcciones del proceso que ejecuta el fork. ¿Está bien? Hace como un duplicado, ¿no? Del código fuente, de todas las variables que están viviendo en ese momento. ¿Está bien? Es decir que una vez que ustedes ejecutan fork, ¿no? La línea del fork, en este caso la línea 11, van a tener dos procesos en el sistema operativo. ¿Está bien? Con exactamente el mismo código fuente, exactamente los mismos valores que tenía el proceso cuando ejecutó el fork. ¿Está bien? Bueno, ese duplicado incluye un registro que indica, digamos, cuál es la siguiente línea que había que ejecutar. ¿Está bien? Entonces, fíjense que una vez que ustedes ejecutan la línea 11, ¿no? Van a tener dos procesos cuyo registro que indica cuál es la siguiente línea a ejecutar tiene el valor 12. ¿Está bien? Llamémosle a eso el instruction pointer, que creo que era así en organización, ¿no? Si no me equivoco, el instruction pointer era un registro que me indicaba cuál es la siguiente instrucción a ejecutar en el programa, ¿no? Entonces, tenemos dos procesos cuyo instruction pointer es 12. ¿Está bien? Entonces, viene y va a ejecutar, digamos, la guarda del if. ¿Está bien? Una de las diferencias, es decir, duplica todo, pero algunas cosas no, digamos. Una de esas cosas que no es la variable que devuelve el fork, ¿está bien? Que es un entero, ¿está bien? En este caso, pid. Y lo que sucede es que en el proceso, digamos, que ejecutó el fork, devuelve el ID, el identificador de proceso del proceso que creó, que le vamos a llamar el proceso hijo. ¿Está bien? Y en el hijo, si no me equivoco, devuelve 0, ¿no? Entonces, esa es como la única forma, digamos, chequeando qué valor quedó en esa variable, de saber si estoy parado en el hijo o si estoy ejecutando el padre. ¿Está bien? Entonces, otra vez, cuando se termina de ejecutar esta línea, la línea del for, voy a tener dos procesos cuyo instruction pointer es 12, pero en uno el pid es un entero, sería un número bastante grande, no sé, y el otro, en el hijo, va a ser el 0, ¿no? Entonces, claramente va a venir acá, y si estoy en el hijo, bueno, se va a meter acá en el cuerpo de este if, y si está en el padre, bueno, le dará falso esto y se meterá acá, ¿está bien? En el cuerpo del else, ¿está bien? Entonces, esa es la forma en que funciona el for. ¿Está bien? Hay que tener en cuenta que les hace un duplicado de todas las variables, de todo el espacio de direcciones del proceso que ejecutó el for. ¿Está bien? Bueno. Bien, entonces, acá, no sé, lo corremos a esto. Si scrolls, creo que eran. ¿Está bien? Entonces, ahí ejecutó un proceso padre, ejecutó el proceso padre y creó un proceso, el proceso hijo. ¿Está bien? ¿Qué más de esto? Ah, bueno, por ejemplo, supongamos que yo tengo, olvídense un poquito de esto por el momento, por las dudas. Supongamos que yo tengo una llamada así, fork, y otra llamada ahí nomás, fork. Pregunta, a ver qué intuición tienen. ¿Cuántos procesos se crean luego de ejecutar la línea 10 y 11 de este código? ¿Tienen alguna intuición ahí? 4. 4. Bien, 4 procesos, está bien. Y creo que sería, digamos, el padre, si no me equivoco, el padre, sería el padre, 2 hijos y un nieto, vamos a decir, ¿está bien? En ese orden, digamos, ¿está bien? Bueno, y si metiera una más, una llamadita más, fork, acá, ¿cuántos procesos se van a ejecutar? O van a existir en el sistema operativo al terminar de ejecutar la línea 12. 8. 8, ¿no? Entonces, fíjense que ahí, por más que ustedes tengan o ocurran en el código 3 llamadas a fork, bueno, ojo, porque ahí tienen, digamos, hay muchos más procesos dando vueltas, ¿está bien? Estarían creando muchos más procesos que lo que se ve por ahí a simple vista, ¿está bien? Entonces, tengan cuidado con eso. De hecho, es exponencial, ¿no? Está claro que para 3 llamadas fork es 8, para 4 será 16, ¿está bien? O sea, explota exponencialmente, ¿está bien? Así que, bueno, tengan cuidado con eso. Así que, bueno, creo que con fork, más o menos, eso era lo que quería que revisáramos. Profe, una pregunta. ¿Cómo se maneja el tema de si siempre devuelve el PID 0 si tenés varios hijos?
como para identificar los procesos. Claro, ¿no? Porque Como que vos sabrías que sos un hijo, pero no sabrías, digamos, de qué llamada fork venís. Sería algo así, porque el padre siempre recibe el PID del hijo. Y el hijo siempre puede preguntar su PID, pero en cada fork vos únicamente tenés que saber si vos sos el proceso padre o el proceso hijo. Que haya muchos forks, digamos, como que la lógica del programa vos tendrías que saber de alguna forma en qué fork te creaste, pero digamos, como que no veo la forma en que sería confuso, porque vos siempre justo después del fork es básicamente que preguntas, ¿soy el hijo que se acaba de crear en este fork o soy el padre? Aparte el padre, ¿por qué el padre tiene 0? Porque el padre en realidad tiene un PID anterior. Al revés, el hijo tiene 0. Perdón, se me confundió ahí. El hijo tiene 0, pero el padre sabe qué PID tiene el hijo, ¿sí? Entonces, al saber eso, yo sé para poder matarlo, generalmente el problema es un padre va a ser el encargado de matar a ese proceso que creó, entonces tiene que saber qué número de ID de proceso tiene ese proceso. Yo ese PID como hijo tengo 0 porque no me importa en realidad, pero sí puedo saber cuál es mi número de ID de proceso después. ¿Sí? Perfecto. bueno, digamos entonces. Bien. Con respecto a, le vamos a meter aquí, sí, no estamos de acá. Supongamos que tenemos aquí, ¿se acuerdan el operador ese de si es bloqueante o no, ¿no? O sea, si se ejecuta en background o no. ¿Bien? Entonces, y la única diferencia es que cuando está el operador, digamos, de background, el proceso padre no se bloquea, claro, no se bloquea, digamos, no se bloquea esperando la terminación de los 2 procesos que creó para ejecutar los comandos. ¿Está bien? Es decir que en el caso en el que se tenga que bloquear, que sería en realidad ahí, ¿no? sin el ampersand, van a necesitar la llamadita esta de wait. ¿Está bien? Que anda dando vuelta por acá, no sé dónde venía. Bueno, viene para acá, qué sé yo. Bueno, no importa. La vemos acá en el código directamente. ¿Está bien? Es decir que el padre se puede bloquear esperando que termine el hijo, que es un poco lo que vamos a hacer acá, ¿no? Entonces vengo acá, ejecuto el fork, bueno, imprimo que soy el hijo. El hijo después va a contar hasta 5 segundos. Y acá el padre lo que va a hacer es esperar que termine el hijo y recién al último va a imprimir que es el padre. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en la ejecución del código este de arriba, fíjense que como que el scheduler siempre planificaba primero el padre, ¿no? Es como que ejecutaba el padre y después el hijo, después el padre, después el hijo. Y en cambio ahora, con esa ejecución ahí del wait, si no me equivoco, tendría que ser al revés, ¿no? Termina primero el hijo y después puede ejecutar, digamos, el padre, ¿está bien? Se desbloquea la llamada de wait-pid, ahí que figura, y ejecuta el printf de soy padre, ¿está bien? Entonces, fíjense, ¿no? Soy hijo, ya lo imprimió, cuenta hasta 5 segundos y recién ahí el padre se desbloquea e imprime el soy padre, ¿está bien? Entonces, ahí tienen la llamadita con la que van a estar manejando esto de si ejecutas el comando en modo foreground o en modo background, ¿está bien? No es más que eso, esa llamadita al sistema. Bueno, sigamos. Más o menos. Oh. Veamos lo del pipe. Entonces, teníamos este comando, ¿no? Nos habíamos parado en este comando. Entonces, lo que van a tener que hacer ustedes es, bueno, otra vez, ¿no? O sea, crear un proceso para crear un proceso para el SOR. Y lo que van a necesitar es que la salida que vaya produciendo el comando ls
enchufárselo como entrada al comando source, ¿está bien? O sea que de alguna forma son dos procesos que se están comunicando, ¿está bien? Entonces tenemos que lograr eso, que los procesos se comuniquen, ¿está bien? Bueno, entonces para lograr eso van a necesitar esta llamadita al sistema, ¿está bien? Que se llama pipe, ¿está bien? El pipe, fíjense que lo único que hace es tomarle un arreglo de dos enteros, ¿está bien? Bueno. Bien, entonces, otra vez, ¿no? Entonces ustedes van a definir un arreglo de dos enteros y se lo van a pasar como argumento a la llamada pipe. ¿Qué es lo que hace esta llamada a nivel del sistema operativo? Bueno, va y crea digamos, un pedacito de memoria a nivel del kernel, tengo entendido, en el cual, digamos, va a tener lugar la comunicación física de los procesos, ¿no? ¿Está bien? Es decir, para que dos procesos se comuniquen, al final y al cabo, digo, tienen que poder acceder a un mismo pedazo de memoria, digamos, ¿está bien? Entonces, ese pedazo de memoria es este buffer que se crea a nivel de kernel luego de la llamada pipe. Bueno, entonces, bueno, y lo que te devuelve, digamos, la llamada pipe es un file descriptor. En realidad, dos files descriptor, ¿no? Uno en la posición 0 del arreglo y otro en la posición 1 del arreglo. ¿Está bien? En la posición 0 les va a estar devolviendo un file descriptor con, digamos, permisos de lectura. ¿Está bien? Es para leer el contenido que va ocurriendo en el buffer. ¿Está bien? Y en la posición 1 de ese arreglo les va a dar un file descrito con el que ustedes pueden escribir en ese buffer. ¿Eh? Así que este pedacito de memoria que está en el kernel solamente puede ser accedido vía estos dos files descritos, ¿eh? Que les proporcionó la llamada a pipe. ¿Eh? Pero acá lo que quería señalar es que esos dos files descriptor están, digamos, apuntando al mismo pedazo de memoria, al mismo archivo. ¿Eh? Entonces, ahí va a tener lugar, digamos, la comunicación, ¿eh? Entre los procesos. Bueno. Bueno, otra cosa que no les conté acá es que cada proceso tiene su tabla de descriptores, ¿está bien? En particular, creo que cuando un proceso se crea, tiene al menos el file descriptor 0, 1, 2 y 3 apuntando a estos archivos, ¿no? A un archivo que se llama stdin, a un archivo que se llama stdout y un archivo que se llama stdr, ¿está bien? Entonces, bueno, estos archivos, digamos, representan la salida estándar, la entrada estándar y el error estándar, ¿está bien? Ahí Iván, a ver, pregunta, Iván dice, si son files descriptor, ¿no debería ser? A ver, los files descriptor son un entero y pensarlo como que no es más que un índice en esta tabla de descriptores. ¿Vale? El file descriptor 0, bueno, es en el renglón 0 va a haber un puntero, que al final y al cabo acá está denotado con la flechita, que está apuntando un pedazo de memoria donde está el archivo stdi. ¿Está bien? Hay que pensarlo así. O sea que en realidad, digamos, el descriptor de archivo, por lo menos yo como lo pienso, no es más que un índice en una tabla. ¿Está bien? Y el contenido de esa tabla, en un índice dado, va a ser, bueno, un puntero a un archivo, a un buffer, etcétera. ¿Está bien? Yo tengo, profe, Por lo menos, sí. perdón, no lo quería interrumpir, sigue después. O sea, No, el sí. asterisco, además de, a pesar de que tiene un asterisco, no es un puntero de verdad. Yo creo que es un puntero, pero la verdad no conseguí nunca poder, digamos, saber, por ejemplo, qué puntero concretamente es el que está acá, en la posición 0. Y capaz que eso no se puede, ¿no? Capaz que como es a nivel de kernel, me parece, estas cosas, vos solamente podés acceder mediante el índice, ¿no? Y no podés, digamos, porque yo quería ver concretamente qué dirección de memoria es el 0, ¿no? Y el 1, y el 2, y así sucede. Y no lo logré. Está bien que mucho lo busqué. ¿Con FTOpen no se puede? No sé, la verdad que no encontré, digamos, una forma. A ver, tampoco es que busqué mucho, ¿no? Debo haber leído 10, 15 minutos, no pude y dije, bueno, listo. Pero no sé, creo que no vas a poder, digamos, acceder. Me parece, por ejemplo, acá en el caso del 3 y el 4, yo no sé si vas a poder acceder concretamente a qué puntero, al valor del puntero, digamos, mismo, ¿no? Porque es espacio de kernel, entonces me parece, no sé.
creo que debe ser, no sé, o no se puede o difícil, no sé. No sé qué opinan ustedes. No sé qué leyeron, si es que leyeron algo, a lo mejor saben más que yo. Ahí aprovechando la idea del profe, si alguno no leyó nada, en el libro que pasé yo en Zulit, esta idea está muy profundamente explicada. Y ojalá yo la hubiera sabido para este lado, porque no tenía esa referencia. Y la verdad que está impecable la idea de file descriptors. Si no lo entienden, que son enteros y que es una tabla, y todo eso es correcto, pero a mí no me salía, no lo entendía cuando veía este lado. Así que si quieren ir a las entrañas de esta idea, recomiendo full recomendaciones a bibliografía. Y si no, bueno, el libro de que probé la cátedra, que es un poquito más escueto y va con algunas demostraciones, pero yo me acuerdo hasta los diagramas que estaban hechos con file descriptors, ejemplos, tablas hermosas del kernel. Así que bueno, súper recomiendo ir ahí, especialmente para este tema. Bien, bueno. Profe, Entonces, sí. ¿estás de acuerdo conmigo, Lautaro, de que el file descriptor no es más que un índice en una tabla, digamos? Es un renglón, digamos, ¿no? Es el renglón 0, el renglón 1, y dentro de ese renglón, bueno, hay un puntero que está apuntando a un archivo, un buffer, bueno, lo que sea. ¿Está bien? Está bien pensarlo así, digamos, ¿no? Profe, yo tengo una duda. Quizás en vez de utilizar la estructura esa de buffer del kernel, ¿se podría implementar el pipe redireccionando, no sé, con la syscall dup y así implementar el pipe sin usar el syscall pipe? Pero vos, digamos, es como que vos a los dos procesos, ¿no? Al ls y al sort, tienen que estar pudiendo acceder a un pedazo de memoria común, ¿no? Ah, claro, sí. Entonces, sí. es como que necesitas decir, no sé cómo harías la comunicación física. Claro, es como la pensando, relación en ¿no? común, claro. Claro. Entonces, el pipe un poco te está diciendo esto, mira, che, creé o reservé un pedacito de memoria en el kernel, en donde vos vas a poder leer y escribir ahí. Entonces, algunos procesos tuyos harán read y otros harán write, ¿sí? De lo que va apareciendo ahí en el buffer, ¿sí? Entonces, ahí tiene, digamos, toma lugar la comunicación física del proceso. De todas formas, ahora, después voy a hablar de dup. El dup no es más que un operador que te cambia a dónde está apuntando una flechita, ¿sí? O sea, el 1 está apuntando al std out, entonces el dup nos va a servir para agarrar la flechita y apuntarlo al buffer, por ejemplo, ¿está bien? O al std o al stdi, ¿está bien? Pero aguanten un poquito, ya llegamos ahí. Bueno, entonces, un poco esto con respecto a la llamada pipe, ¿está bien? Una última cosa que creo que, digo, no hace falta saberla para hacer el lab, pero bueno, la comento, es que, digamos, esta comunicación con este buffer, ¿no? Digamos, funciona bajo un modelo productor-consumidor, ¿está bien? ¿Qué quiere decir esto? A ver, vayamos de nuevo al comando que queríamos ejecutar, esto, ¿no? Lo que significa es que a medida que el ls va produciendo salida, es decir, escribe en ese buffer, ¿no? El sort ya puede ir leyendo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es un modelo productor-consumidor. A medida que uno de los comandos va produciendo salida, el otro ya puede ir consumiendo esa salida como input. ¿Está bien? No es que no es que sort espera a que ls produzca toda su salida para empezar a procesar, digamos, su cómputo. ¿Está bien? Capaz que en este caso mucho no se nota eso porque el ls, digamos, es extremadamente rápido, ¿no? No es más que listar los directorios del directorio de trabajo. Pero piensen que en lugar del ls tuviesen un proceso que tarda mucho tiempo, ¿no? Y va produciendo salida. No sé, supongamos que en lugar del ls yo tuviese un proceso, no sé, estoy pensando acá en el momento, tuviese un proceso que lo único que hace es listar números, no sé, números aleatorios, no sé, y termina recién cuando imprimió, no sé, 2 a la 50 números, pongámoslo así. Bueno, no hace falta que el segundo comando espere a que se impriman los 2 a la 50 números para empezar a procesar esa salida, ¿está bien? Imagínense que el segundo comando es contar la cantidad de veces que apareció, no sé, el 5 en esa lista, ¿no? Entonces yo puedo ir contando, digamos, el 5
a medida que se me va produciendo salida. No tengo que esperar a que se me produzcan los 2 a la 50 números. ¿Está bien? A eso me refiero con un modelo de productor-consumidor. ¿Mm? Entonces, lo que está pasando es que como que en el pipe los dos procesos van avanzando a medida que pueden. ¿Está bien? A medida que el planificador, bueno, los elige para ejecutarse y, bueno, van produciendo salida. ¿Está bien? ¿Mm? Bueno. A eso me refería yo cuando estuvimos charlando los comandos del bash allá la primera semana, aunque yo quería decir que había interleaving, ¿no? Básicamente sí, va a haber interleaving, ¿no? Porque se ejecuta un poco el ls, produce salida. Ah, bueno, entonces ahora puedo ejecutar un poquito el sort, que vaya consumiendo esa salida, y así sucesivamente. ¿Eh? Bueno. Entonces, bueno, listo. Aclarado lo del modelo productor-consumidor. Bueno. Entonces, sí, creo que esa es toda la historia de Pipe, creo. Bien. Dup. Veamos Dup. Bueno, acá... bueno, sí, que eso, paso. Bueno, veamos el tema de Dup. Bueno, pero habíamos tenido preparado acá un pedacito de código, casi me olvido, donde trabajo un poquito con la llamada pipe para que ustedes vean un poquito cómo funciona, ¿no? Entonces, vamos a agarrar este pedacito de código, lo vamos a descomentar. Entonces, fíjense que lo único que hago es, bueno, ya hago la llamadita pipe, ¿sí? Entonces me genero este buffer a nivel de kernel con sus dos descriptores de archivo para poder acceder. Entonces, ya agarro el file descrito que está en la posición 1, que es el de escritura, ¿no? Y le escribo 3 saludos, ¿no? Saludo 1, 2 y 3, y termino. ¿Está bien? Y después lo que hago es comenzar la lectura. Lo único que voy a hacer es read de cada uno de los saludos, ¿está bien? Y termino. ¿Está bien? Una cosa que no dije es que el file descriptor de escritura se le dice punta de escritura. ¿Está bien? Así que cuando yo diga punta de escritura me estoy refiriendo al file descriptor de escritura. Y cuando diga punta de lectura me estoy refiriendo a el file descriptor de lectura. ¿Eh? Entonces, bueno, ejecutemos este código así como está. ¿Bien? Creo que para esto no, creo que era lo que tenía que estar así, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esto, ¿no? Entonces fíjense lo que pasó, ¿no? Comienzo escritura, bueno, escribió el mensaje 1, 2, 3 y ejecutó el printf este de fin escritura. ¿Está bien? O sea, pudo hacer todo el bloque de escritura. Y luego me puse a leer los mensajes, digamos, hago read, me voy trayendo mensaje por mensaje. ¿Está bien? Me traigo el mensaje 1, el saludo 1, el saludo 2, el saludo 3. ¿Está bien? Y lo imprimo. ¿Está bien? Lo estoy imprimiendo. Bueno. Fíjense qué es lo que pasó. Pasó que luego de ejecutar los 3 primeros read, el buffer quedó vacío. ¿Está bien? O sea, yo ya leí todo lo que el bloque de escritura escribió. ¿Está bien? Entonces, el buffer está vacío. Sin embargo, fíjense que en ningún momento se ejecutó la línea 56. Nunca pudo terminar el proceso, ¿no? El proceso nunca terminó. Es como que está acá dando vuelta en el while todavía, ¿no? Porque fíjense que en ningún momento se apareció el fin lectura, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el read, el sistema de read, esto se llama el sistema de read-write, cuando el buffer está vacío, ¿está bien? Digamos, se bloquea, o sea, sigue preguntando, digamos, sigue haciendo read, hasta que cerremos todas las puntas de escritura que hay sobre ese buffer. ¿Vale? Y ahí es el único momento en donde el read, digamos, deja de bloquearse y dice, bueno, ya está. Eso significa que nadie me va a seguir escribiendo en ese buffer, entonces puedo terminar. No me hace falta seguir esperando ahí que alguien me escriba en ese buffer. ¿Está bien? Así funciona el sistema este. Entonces, fíjense ahora que lo que yo voy a hacer acá es cerrar la punta de escritura. ¿Está bien? Le hago close a P1. ¿Está bien? Y fíjense ahora que si yo lo ejecuto esto, ¿no? Si yo lo ejecuto,
Fíjense, ahora sí pudo, bueno, hacer el bloque de escritura y empezó la lectura, ¿no? Trajo 1, trajo el 2, trajo el 3, se le vació, pero como yo le cerré la punta de escritura, luego de los 3 write, bueno, dijo, listo, acá en este buffer no va a entrar más nada de información, por lo tanto puedo terminar, ¿está bien? Y pudo ejecutar el printf, ¿está bien? Entonces, digamos, conclusión, acuérdense de cerrar todas las puntas de escritura que tengan abiertas, ¿está bien? Eso es un poco lo que queríamos que viéramos acá. Porque si no, les va a quedar el proceso, uno de los procesos ahí corriendo para siempre, ¿está bien? Nunca va a terminar el proceso y va a parecer que el pipe este que estábamos viendo acá no termina nunca, así como que se les quedará clavado, digamos, ¿está bien? No les va a devolver nunca el prompt de su hash, ¿está bien? Bueno, lo revisamos. Este es un while, es while read, ¿no? Entonces, creo que read te devuelve la cantidad de, creo que cantidad de bytes que pudo leer, ¿está bien? Entonces, en algún momento se vacía el buffer, ¿está bien? Porque sacó esto, sacó esto, sacó esto. Cuando se vacía, digamos, tendría que ser mayor o igual a 0. No entro esa duda ahora. Si es igual a 0, sería que llegó al final del archivo. O sea, si te devuelve -1, es que hay un error. Si te devuelve 0, es que llegaste al final del archivo y no hay más nada para leer. Y en ese punto sí tenés que cortar el ciclo. Claro, pero podría ser que el read te dé 0 y todavía, digamos, falta que el otro proceso te escriba en el buffer, ¿está bien? O sea, no te tenés que ir, digamos, ¿está bien? Tenés que seguir, digamos, haciendo read. Pero yo creo que mientras no cerres el close puntero de escritura, no pasaría eso, ¿no? Claro, o sea, tengo entendido que, digamos, el read es bloqueante cuando es igual a 0, o sea, cuando está vacío, digamos, el buffer, pero hay alguna punta de escritura todavía apuntando a ese buffer, ¿está bien? Entonces, ahí es bloqueante, es decir, va a continuar, digamos, haciendo read, ¿está bien? Solamente, digamos, se desbloquea cuando me da 0, o sea, el read me da 0, o sea, lo vacía el buffer, pero además no hay ninguna punta de escritura abierta, por lo tanto, no va a haber nadie que me escriba más cosas ahí, por lo tanto, puedo terminar. ¿Eh? Era así. Yo tengo Claro. una pregunta para el profe, perdón, profe. Sí. El 16, que es los 16 bytes, ¿qué pasa si yo leo más de lo que escribo? No hay problema, es decir, lo va a hacer, mientras haya contenido te lo va a hacer. Si vos lees más de lo que hay. No, te va a traer, o sea, ponele que vos decís, bueno, estoy leyendo de a 32 y en el buffer quedaron 15, bueno, te va a traer esas 15 y no va a pasar nada, digamos, ¿eh? No hay problema. No sé si ese era el problema. Sí. Bueno. Entonces... Puede pasar porque bueno, no vamos a saber cuánto nos escriben, entonces vamos a tener que tener en cuenta eso, no importa, digamos. Acá ya sabemos que queríamos leer de 16 bytes, entonces el profe ahí puso que las lecturas se hagan cada 16 bytes, porque aparte las entradas son de 16 bytes, entonces claro, lo leyó ordenadamente. Pero cuando nosotros tengamos en el bash nuestro, no vamos a saber cuántos bytes nos van a escribir ahí adentro. Vamos a tener que leer de partes y después ese resultado lo vamos a tener que ir como armando para después analizarlo, ¿no? Sí, de todas maneras, no quiero armar lío, pero en ninguna parte del código nuestro van a tener que ejecutar un read o un write, ¿no? Eso lo hace, digamos... a ver, cuando ustedes hacen un printf en su proceso, eso está ejecutando un write en el stdi, ¿no? Si el file descriptor 1 está apuntando al stdi. Al stdout, ¿no? Perdón, al stdout, sí, perdón. ¿Se entiende? O sea, lo que quiero decir, es que ellos no van a tener que hacer read y write, ¿está bien? O sea... no, ya lo tienen resolucionado, claro, en el parser. Bien. ¿O en qué módulo?
No, No. en la lógica interna de cada programa. Claro. Porque O sea, vos, en digamos, realidad sí van a hacer exactamente. algo, sí tienen que hacer algo, porque no van a estar leyendo y escribiendo archivos, sino que Claro. van a estar leyendo y escribiendo de la entrada estándar y De de la la sala salida. interna, exactamente. Claro. Claro, exactamente. Otra vez, ¿no? O sea, cuando ustedes en su programa hacen un printf, eso está haciendo un write en el std out, ¿no? Si el file descriptor 1 está apuntando al std out. Cuando ustedes lo cambian y lo apuntan a otra cosa, y bueno, les va a hacer ese printf en otro lado. ¿Sí? Entonces, como nosotros no vamos a estar tocando con nuestras propias manos, digamos, no vamos a estar haciendo llamadas al sistema de read and write, sino que eso va a quedar, como dijo Miri bien recién, está como encapsulado en el propio código del programa que vos vas a ejecutar, ¿no? O sea, del LS del software, ¿está bien? Pero bueno, me parecía que estaba interesante ver el modelo productor-consumidor y cómo trabaja, digamos, ¿está bien? No se me ocurría otra forma que haciendo read and write, digamos. Bueno, entonces, listo. Ya hicimos, creo, bastante lo del... bueno, sí. Acá está lo del PI, pero fíjense que en este ejemplo, en ningún lado hay un fork, ¿no? Es todo un solo proceso. ¿Bien? Un solo proceso que escribe y el mismo proceso después se pone a leer, ¿no? A leer, ¿ok? Entonces, ahora la vamos a complicar un poquito, que es, vamos a combinar el pipe con un fork, ¿bien? Y vamos a ver ahí que hay que tener un poquito más de cuidado, digamos. Puede resultar un poquito más peligroso ejecutar un pipe y luego un fork, ¿está bien? Entonces, fíjense, en este código yo tengo la llamadita al pipe, ¿está bien? Y inmediatamente después, en la línea 68, fíjense que ejecuta un fork, ¿está bien? Pero otra vez, recuerden que el fork les hacía un duplicado de todo el espacio de direcciones del proceso padre, ¿está bien? Por lo tanto, les va a estar duplicando las puntas de escritura y las puntas de lectura a ese buffer, ¿está bien? Entonces, van a tener que cerrarlas todas, ¿está bien? Entonces, repasemos un poquito este código. Entonces, hago el fork y, bueno, comienzo el padre, ¿no? O sea, mandé todo lo que es escritura al padre y voy a mandar todo lo que es lectura a un hijo, ¿ven? Esa es la idea. Bueno, a ver, voy a comentar esto, porque no me acuerdo esto a qué viene. Lo voy a dejar ahí, por dudas. Lo metemos y vemos qué era lo que pasaba. Entonces, el comienzo del hijo, ¿no? ¿no? Entonces, comienzo del hijo y empiezo a leer de nuevo los saludos, bueno, en este caso, dos saludos, ¿no? El 1 y el 2, y finalizo, ¿okay? Entonces, ejecutemos esto a ver qué es lo que pasa. Entonces, fíjense, ¿no? Comienzo del padre, fin del padre. O sea que parece que el bloque de escritura lo hizo con los dos saluditos. Y comienzo del hijo, ¿no? Comienzo del hijo, hizo el primer read, se trajo el primer saludo, lo imprimió, hizo otro read más, se trajo el segundo saludo y el buffer quedó vacío. ¿Está bien? Sin embargo, fíjense que otra vez nunca se imprime este fin de hijo. O sea, como que el hijo nunca pudo terminar a pesar de que terminó de leer todo. Y fíjense que en la línea 73 yo hice un close de la punta de escritura. ¿Está bien? Pero ¿qué pasó? Que cuando yo ejecuté un pipe y después un fork, le hice un duplicado a esa punta de escritura. O sea que ahora tengo dos puntas de escritura apuntando al mismo buffer. ¿Está bien? Yo cerré una, digamos la del padre, pero tengo que cerrar también la del hijo. ¿Está bien? Entonces yo esto lo descomento. Fíjense ahora que va a terminar, va a finalizar el hijo, digamos. ¿Está bien? Ahí está, ¿ves? Entonces, otra vez hizo el bloque de escritura, comenzó el hijo, se trajo el primer saludo, el segundo, y ahora sí pudo terminar. ¿Está bien? Salió del read. ¿Está bien? Se desbloqueó el read. Entonces, tengan ese cuidado. Cuando ustedes ejecutan un PY y después un fork, acuérdense de cerrar todas las puntas de escritura que incluyen las puntas de escritura duplicadas. ¿Okay? Bueno, entonces, eso era lo que quería que viéramos. Bueno, este wait acá no le veo mucho sentido, ¿no? Porque cierra y... bueno, fíjense que siempre primero el padre y después el hijo, ¿no? Si le meto el while, perdón, el wait lo único que va a hacer es el fin del padre y lo voy a imprimir después, ¿no? Nada más, o sea, no hay nada muy interesante ahí, ¿no? Claro, el fin del padre siempre es al último. ¿Bien?
Bueno, Además, igual como que te anula el esquema de ese productor consumidor, ¿no? Tipo en ese wait, porque primero escribe y después lee. A ver. No, porque a lo mejor ejecutó el write, el primer write, y a lo mejor fue e hizo un read. Puede ir a hacer un read, ¿no? Ah, sí. O sea que sigue funcionando. Pasa que es tan chiquito todo que no se ve, digamos, el modelo productor-consumidor. ¿Mm? Pero podría tranquilamente escribir el primer saludo y tomarlo de acá y después irse de nuevo al segundo y tomarlo de acá. ¿Ven? Podría estar ahí el interleaving bien fino, digamos, bien ahí, tac, 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 bien al instante. Bueno, creo que acá ya no tocamos más nada. Entonces, sigamos. Entonces, ya vimos un poquito PyCon fork, la combinación PyCon fork. Hablemos un poquito de dup, ¿ven? Que es la otra llamadita al sistema. Porque, fíjense, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo estas dos cosas se van a comunicar. Ahora lo único que hay que hacer es como conectar, ¿no? La salida, digamos, todo lo que escriba, digamos, el S, lo tengo que mandar no al stdout, perdón, sino a ese buffer, ¿está bien? Yo tengo que mandar ese buffer en el espacio kernel que creó la llamada Python, ¿está bien? Y sort, lo mismo, ¿no? En lugar de tener que estar tomando entrada por el stdin, lo que tiene que hacer es estar tomando los datos del buffer, ¿está bien? Entonces, hay que hacer eso. Entonces, para eso está la función do. Por eso está la función do. Esto ya lo vimos. Está la función do, ¿no? El do no es más que un operador de la flechita, ¿está bien? O sea, lo que va a hacer es moverme flechita. En lugar de apuntarme al norte, ahora me va a apuntar al sur, por decir, ¿está bien? El cambio, digamos, el objeto que es apuntado por la flechita en cuestión, ¿está bien? En particular, fíjense que toma dos descriptores. En particular, creo que van a terminar usando dup2, donde vos le decís que este file descriptor, el de la segunda coordenada, querés que apunte a lo que está apuntando la primera coordenada. ¿Está bien? O sea que estás modificando la flechita de este file descriptor, de la segunda coordenada. ¿Está bien? Bueno, entonces acá, otra vez, ¿no? O sea, para un proceso van a tener la tablita de descriptores, de esta manera, inicializada, el 0 apuntando a un archivo stdin, stdout, stder. Entonces, cuando ustedes le hacen dup2 a 1.2, en este caso, lo que están diciendo es, che, mira, quiero que el 2, el renglón 2 de la tabla, en lugar de apuntar donde está apuntando, lo voy a cambiar y le voy a decir apunta a lo que está apuntando 1. Entonces, esta flechita se mueve y apunta a lo que está apuntando 1, que en este caso es el stdout. O sea que no es más que un operador que mueve la cabecita de la flechita. Bueno, entonces, bien, entonces, lo que van a tener que hacer ustedes, ¿no? Es al proceso que está escribiendo, ¿no? Al primer comando de su pipe, lo que tienen que hacer es cambiarle la flechita del 1 y mandarlo a la punta de escritura del pipe. ¿Ven? Entonces ahí va ahí, y en lugar de escribir en el stda, va a estar escribiendo en ese buffer compartido en el espacio de kernel. Profe, eso sería para poder usar print, por ejemplo, ¿no? Porque si no, el pipe tendríamos que usar write, porque así funcionan con file descriptors. ¿No Claro, entendí o sea, mal? yo, digamos, como lo tengo entendido, es que, digamos, los procesos siempre van a escribir en 1, ¿no? Toda la salida escriben en 1, en lo que está apuntando 1. Entonces, claro, siempre generalmente está así, ¿no? Por defecto, entonces te imprimen la pantalla, pero vos podrías mandarlo a otro lado, ¿no? De hecho, cuando vos haces redirección de un comando simple, o sea, el simbolito digamos,
no sé cómo acá, ¿no? O sea, si vos tenés ls y lo redireccionás a salida.txt, en realidad lo único que estás haciendo es, che, 1, en lugar de estar apuntando stdout, apuntalo al archivo este que se creó, ¿no? Entonces, a ver, para un comando así, lo que ustedes van a tener que hacer es un open de este archivo, ¿está bien? Ese open les va a devolver un file descriptor a este archivo, y luego lo que tienen que hacer es, mediante .2, es cambiar lo que está apuntando uno en lugar del stdout, apuntarlo ahora a lo que está apuntando el file descriptor que les devolvió el open. ¿Está bien? Pero no es más que mover flechas. ¿Está bien? O sea que al final y al cabo, cuando uno está haciendo redirecciones, está moviendo flechitas. Nada más. Eso es todo lo que está haciendo. ¿Está bien? Sí. Claro, o sea, mi duda era más como, nos podríamos limitar a usar solamente pipe, pero ahí nos tendremos que meter con write, y eso es medio complicado, ¿no? Por lo que dijeron recién hace un rato, que tendríamos que saber el tamaño del buffer que se escribe y ir leyendo de... Yo lo que no te entiendo, Bruno, es qué querés decir con que nos limitemos a usar solo el pipe. Eso o sea, podríamos no usar dup. No usar dup. En el laboratorio, pero tendríamos Sí. que usar write en vez de print, porque print nos escribe al stdout. Con write tendríamos que trabajar con los file descriptors que devuelve pipe, ¿no? Pero ls va a escribir en 1, siempre. En 1. Ah, está bien. Ah, está bien. Y eso no lo manejás vos, o sea, eso, digamos, está dentro de digamos, encapsulado en ls, ¿no? En la ejecución de ls. ¿Está bien? Entonces, ls siempre escribe en 1. ¿Está bien? Si no, no veo bien cómo lograrías, digamos, el mismo efecto si no es cambiando, digamos, la flechita del 1, del file descriptor 1. ¿Está bien? Por ahí sí se confunde un poco porque es como que los ejemplos que vemos, nosotros tenemos el control de qué es lo que pasa dentro del programa, pero cuando vayamos a hacer el bash, no vamos a tener eso. O sea, nosotros solamente vamos a agarrar los programas como si fuera una caja negra y vamos a tener que convencerlos de que lo que ellos creen que es la entrada estándar y la salida estándar, o sea, este 0, este 1, los file descriptor, en realidad van a estar apuntando a otra cosa. Claro, lo que quiere decir Miri es que nosotros no vamos a tener el acceso a ls, al código fuente de ls, o al código fuente de todos los comandos que no son built-in, digamos, que son los que se ejecutan como una caja negra. Claro, a mí lo que me confundía era que en los ejemplos que habían dado estaban usando write para elegir a qué archivo escribir, pero ahora me quedó más claro. Está bien. Creo que ahora con el siguiente fragmento de texto, de código que vamos a ver, creo que va a quedar bien claro. Sí. Antes que pases a eso, hay una pregunta súper interesante de Iván, que es si con los file descriptor hay alguna forma de distinguir lo que es un file descriptor de un entero normal. Y no. O sea, hay constantes que están definidas, como por ejemplo el stdin, el stdout. Ustedes no deberían poner 0, 1, sino poner la constante que está definida en la librería que dice, se llama stdout y stdin. Pero al final eso por detrás es un 0 y es un 1, y ese es un índice en la tabla de file descriptor del proceso ese que están ejecutando en este momento. Por eso es que es distinto también un file pointer, que es otra cosa, es otra dimensión. Entonces, no hay ninguna forma ni con los chequeos de tipos más estrictos, creo yo. Capaz que hay alguna extensión de C, pero la base no. Sí, aparte, bueno, el file descriptor otra vez es un índice, ¿no? O sea, es un enterito, digamos, ¿no? No sé si alguna vez hicieron un print de un file descriptor, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo metamos acá. Y no es más que un número, ¿no? O sea, a ver, sacamos esto. Fíjense, yo voy a abrir un archivo que tengo ahí en la raíz de, bueno, donde está todo esto. Y le voy a hacer printf, voy a comentar esto que no sé qué es, lo pensamos. Y le vamos a hacer printf. Porque yo la primera vez que hice un printf de un file escrito pensé que iba a haber un número grande. Algo como de memoria, digamos. Y no, era 0, 1. ¿Sí?
Entonces creo que esto era así, ¿no? No me acuerdo. Barra n, En un fd. entero es por ciento d. Ah, perdón. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, lo único que hago es abrir el archivito e imprimir el file descriptor que me devolvió la función de open. ¿Está bien? Es todo lo que hago. Y fíjense que lo que hace esto, mira, le imprime un 3. ¿Está bien? Porque lo que hace es, el open te asigna el primer file descriptor que esté libre en tu tabla de descriptores. ¿Está bien? Entonces, en este proceso, el 0 está ocupado, el 1 está ocupado y el 2 está ocupado. ¿Está bien? Por la entrada estándar, la salida estándar y el error estándar. Entonces, la primera posición de esa tabla es el 3. ¿Está bien? Entonces, por eso les devolví un 3. ¿Está bien? Pero bueno, otra vez, no es más que un numerito así, simple y común. Es un entero. Bueno, volvamos a Dup. Entonces, tengo acá, voy a abrir un archivo. Otra prueba es saber el valor, ¿no? ¿A dónde apunta ese FD? Bueno, eso es lo que yo decía que no pude lograrlo. No sé si es que me faltó insistir o no se puede, porque fíjate que eso es muy posible. Ah, bueno, capaz que en este caso no, porque esto no está en espacio de kernel, ¿no? Pero, claro. Ahí lo va a ver, me parece, si le pones el ampersand al ahí. FD. A ver, no sé. ¿Así decir? Pero eso sería la... la dirección de memoria donde está el FD, digamos, no lo que apunta el FD, pero bueno. Claro, pero es una que guardamos nosotros, ¿no? Claro. No tiene que ver con el kernel, claro. ¿Por ciento P? ¿Cómo, perdón? ¿Por ciento P? Por ciento P. No lo sabía eso. Ese es para punteros. Ah, mira. Mira, Igual, dirección de memoria. Ahí el está. file descriptor no es un puntero, ¿no? Entonces, vos para obtener el puntero tenés que hacer fd open del file descriptor con algún flag de cómo querés abrirlo. Y eso te devuelve el puntero a la que siempre puntero. Claro, no usar el open, sino usar el fopen. Exactamente. fd open. Bueno. Bueno, y a ver, quiero sacarme una duda. ¿Qué pasa si... Cómo me gusta jugar con esto. Ya que descubrimos esto, que yo no supe hacerlo y ustedes lo hicieron en 2 segundos. No, quería ver acá cuando yo hago el pipe, ¿no? Porque esto es en espacio kernel. Sí, igual es memoria virtual eso, ¿no? O sea, bueno, todavía no sé si lo vieron, pero ese puntero... Es una dirección de memoria virtual, exactamente. Comillas. Esa dirección, tómenla con pinzas, después van a ver por qué, pero es memoria virtual. O sea que voy a decir que no vamos a tener problema y me lo va a mostrar, digamos. Debería, no sé, Probemos, siempre no sé. sorprende. Ese puede pasar cualquier cosa. Entonces, a ver, hagamos esto. F, porcentaje E, esto sería P en la posición, a ver, la punta de escritura, ¿no? Así, ¿no? Vamos ahí, vamos. Ah, mira, ¿qué pasó? Me comí algo por aquí. ¿Qué pasó? Me comí 4. No sé si será así. Falta el int main. O sea, el nombre de la función. ¿Cómo? En la línea, no sé si estamos arriba. En la 39 falta sacar los comentarios a int main. Perdón. Ya. Entonces, voy a proponer un rato. Veamos, ¿no? ¿Incluir algo? Aquí, No. no sé si lo mandé. Dice return 0, a ver, esto, a ver. Dice que es más abajo. Creo que quedó algo descomentado al final. 107. Acá. Esto. Entonces,
Esto es, Ajá, en vez de bien. pair programming, es multiprogramming. Bueno, buenísimo. Igual esa no es la dirección Sí, del sí, sí. archivo. Está bien, está bien. Está bien. Esa no es la Pero dirección del archivo. Es la del entero. Es la dirección del puntero. Del entero. Ese entero que tenés guardado ahí en el arreglo P. Exactamente. Pero ¿es la flecha o no? Es la flecha. Qué pregunta, Mario. Qué pregunta. No están seguros ustedes que está imprimiendo la flecha, digamos. Voy a decir que esa flecha, ese número es la dirección de memoria donde está el pipe. ¿Dónde está el entero ese? ¿Que es un 2 o un 3? ¿Qué? Sí, O claro, o es donde es la está el 2 cajita o el donde 3. está Para mí, ¿dónde está el 2 o el 3? Sí. Claro. Yo también voto por esa. Sí. Porque para saber, o sea, digamos, Bueno, lo si quisiéramos podríamos saber, hacer imprimiendo el que sigue, entonces vamos a ver si es el mismo número. Si imprimir el que sigue es la dirección que sigue a esa. En byte, ¿no? Es buena, ¿eh? Es buena para descubrir qué es eso. Y acordarse en la dirección del otro, del P1 y del P2. Nico o Estas Chino, cosas, van a dejar sí, de a Charlie. materia sin- ¿Por qué no está Charlie? ¿Por qué no está Charlie? Sí. Bueno. Estas cosas de compilador de bajo nivel. Bueno, no importa. Nos quedamos con la duda. Qué sé yo. Sí, nos quedamos con la duda. No hace falta, no hace falta saber esto para hacer el laboratorio. No hace falta. Así que bueno, dejemos esto comentado, que no joda. Bueno. Terminemos con esto, con el DUB, y ya los libero, porque ya se hizo bastante largo. No los quiero aburrir tanto. Entonces veamos lo del DUB, ¿no? Entonces el DUB, otra vez, es un operador que lo único que hace es cambiarme la cabecita de la flecha. ¿Está bien? Por lo menos así me gusta pensarlo a mí. Entonces, otra vez, ¿no? Acá abro un archivito que se llama salida. A ver, voy a ver qué hay en salida. En salida, ¿qué hay acá? Nada. Es un archivito que está momentáneamente vacío. ¿Está bien? Entonces vamos a sacar estos print horrorosos. Hola, hola. ¿Cómo te escuchamos? Ah, bueno. Porque como se fue el sonido ambiente, digo, se cortó. Bueno, entonces, fíjense lo que hago, ¿no? Entonces, bueno, saquemos esta cosa horrible. Entonces, otra vez, ¿no? Abro el archivito, eso me va a devolver un file descrito apuntando a este archivo que se creó, salida.txt. Por ahora está vacío, ¿no? Ahí lo tienen, está vacío el contenido del archivito. Y lo que voy a hacer es, fíjense, ¿no? DUB2, ahí nomás, ejecuto DUB2 y estoy diciendo, mira, quiero que 1, el file descriptor 1, ahora me apunte a lo que está apuntando fd. Y hago un printf de este saludo. Y cierro el descriptor. Eso es todo lo que hago. Entonces, acá claramente se ve, cuando yo venga y ejecute la syscall, que ese printf no me va a imprimir nada por pantalla, porque yo justo le hice antes el DUB2, ¿no? Le cambié la flechita. Fíjense que no me imprimió nada. Y si me voy al archivo salida.txt, ahora me dice que ahí escribió y acá está el saludo. ¿Está bien? O sea que cuando ustedes hacen redirección de salida, no es más que esto, ¿no? No van a hacer más que esto. Y lo mismo con la entrada, ¿no? Cuando tengan que hacer entrada, y bueno, le pondrán acá 0, ¿saben? Que es la entrada, ¿está bien? Entonces no es más que un juego de flechas, una aritmética de flechas, un álgebra de flechas. ¿Está bien? Bueno, entonces terminemos con esto, para ser prolijos. Entonces, otra vez, ¿no? Repasando un poquito. Fíjense que van a tener, para este comando van a tener ls, entonces la salida 1 tiene que apuntar a la punta de escritura del pipe, de la tubería. ¿Está bien? Y el 0 del SOR, el file descriptor 0 del SOR, la tienen que conectar, digamos, tiene que apuntar a la punta de escritura, de lectura del pipe. ¿Bien? Eso es lo que tienen que hacer. Esto es lo que está denotando un poco y se ve acá claramente. ¿Está bien? Cuando cerramos el file descriptor, el comando este hace que, digamos, vuelve el file descriptor original a la posición donde estaba.
No sé. La O verdad, debería asegurarlo. yo para mí, claro, Porque ponele que vos... ponele que hago vos duplos. Y cambio por ejemplo, el estándar input, el estándar output, como está acá, por FD. Y después de que ejecuta el printf, que lo debería, supongo, guardar en salida.txt, después no debería modificar de nuevo por las dudas que siga otro comando que se va a ejecutar o algo como para no errarle después. Sí, entiendo la pregunta. Vos sabés que no encontré una función, tampoco busqué mucho, pero bueno, vos podrías guardar, digamos, crearte una variable auxiliar donde guardás la referencia a 1 antes de cambiarla, ¿está bien? ¿Se entiende lo que digo? No, es una variable auxiliar donde guardo la flechita de 1, digamos, antes de modificarla, y después se la vuelvo a setear, ¿está bien? Podrías hacer eso. No sé si hay una función que me vuelva, digamos, el 1 al std out del proceso. La verdad que no lo sé. Capaz que sí, que haya, ¿no? Pero no lo sé. La verdad que no lo sé. Entonces, bueno, creo que con eso cubrimos casi todo. O sea que en realidad es bastante, digamos, simple, digamos, hacer esta parte una vez que una más o menos se amigó, digamos, con las llamadas al sistema. Y la última que van a necesitar es el execbp, que es para ejecutar concretamente ls en un proceso que hayan creado, ¿no? El ls y el sort. ¿Está bien? Donde ustedes lo único que le pasan es, digamos, el path al programa y todos los argumentos en un archivo, ¿no? En un archivo de strings, en un arreglo de strings, ¿está bien? Y no sé por qué esta lista, digamos, de strings, no sé por qué te pide que el último string, tengan cuidado, que sea nulo, no sé por qué. Tiene que estar terminada con un null. ¿Está bien? Sí, eso sale en la mano, así que está ahí. Y es todo lo que van a tener que hacer. ¿Está bien? O sea que para ejecutar el ls van a tener que hacer una execbp para ls, llamando ls, y una execbp para sort. ¿Está bien? En este caso particular, como dice el profe, para este caso particular de ls o sort, pero el execb lo van a usar para todos los comandos que no sean built-in. Claro, para todos los comandos que no sean internos, llamémosle externos. ¿Vale? Bueno. Bueno, yo ya estoy, no tengo más nada para decir. No sé, chicos, si ustedes quieren agregar algo. Acá justo estaba respondiendo el chat. Pregunta Luigi si hay que manejar los posibles errores que surgen de las llamadas a sistema. Sí. En este caso, o sea, ¿qué es lo que puede salir mal? Un montón de cosas pueden salir mal. Lo importante es que su sistema no explote, ¿sí? Acá mencionaban el caso de qué es lo que pasa si nosotros abrimos un archivo y no existe. Bueno, si era de escritura, entonces siempre lo vamos a abrir con que si no existe que lo cree. Pero si era de lectura, nosotros tenemos que capturar esa falla y decirle al usuario, imprimirle un error que diga el archivo no existe, ¿sí? Pero no debería saltar directamente y terminarse la ejecución de nuestro bash porque el usuario nos pasó algo que no existía. Entonces, tienen que manejar los casos de error, no tienen que dejar que explote, pero no es que, o sea, imprimirle un mensaje de error al usuario es manejar el error correctamente. Después pregunto cuál era la diferencia entre comandos externos e internos. Bueno, no sé si tengo una definición muy académica, pero fíjate que execbp, ¿qué es lo que te permite hacer? ¿No? Te permite llamar un programa externo, ¿no? O sea, vos lo que vas a hacer es llamar al programa ls que alguien programó, ¿no? Es un programa ajeno a vos, pero que vos lo vas a llamar desde tu bash, desde tu programa. ¿Está bien? Entonces, cuando vos haces eso, le decimos comandos externos. ¿Está bien? Pero en el caso de los comandos internos, no estás llamando a un programa ajeno a tu bash. ¿Está bien? Digamos, no salís nunca de tu bash, por decirlo. ¿Está bien?
sería como que el programa es tan chiquitito que en lugar de hacer todo un nuevo proceso y copiar un programa ahí, directamente ejecutamos la llamada al sistema. En el caso del CD es una llamada al sistema, en el caso del exit es una llamada al sistema, lo metemos. Built-in significa como construido adentro de nuestro bash para evitarnos todo eso, ¿verdad? ¿Sería algo así? Sí, sería otra forma de decir. A ver, vean. Y algo más simple todavía, solamente CD y exit son comandos internos. Los demás son comandos externos. ¿Alguien sabe si en el bash de Linux hay otros? O sea, en el bash posta. ¿O esos son siempre los que están? Acá trate de hacer which CD y no me dice nada, así que supongo que eso significa que es de built-in. Es built-in. O sea, esos comandos built-in corren dentro del mismo proceso de la shell y cambian el estado de ese proceso. O sea, cambiar directorio cambia cosas en la shell y exit. Por eso tiene sentido que sea dentro del mismo proceso. Sí, lo puedes pensar así. Ah, help. Con help te tira todos. Qué genios que son. Por eso me encanta dar clases en sistemas operativos. Bien, acá tiro otra duda. Justo se me pasó entre todas las cosas que estaban. ¿Debemos también contemplar que malloc falle por falta de memoria? Sí, siempre después de una llamada al sistema tiene que venir la comprobación de si la llamada al sistema es exitosa o no. Parece que es re poco probable, pero sobre todo cuando estamos trabajando en cosas como sistemas operativos, tenés que tenerlo en cuenta, porque ¿qué pasa si te tiran, bueno, una bomba fork es medio difícil protegerse, pero ¿qué pasa si, digamos, desde tu bash te están haciendo un ataque y vos no contemplaste el caso de que el malloc puede fallar y porque el usuario te pasó un comando, un pipeline incorrecto, vos dejaste que te explote todo porque posta la máquina te quedó sin memoria, se te quedó sin memoria. Entonces sí, siempre después de la llamada al sistema viene la comprobación de que no haya fallado. Bueno, quería decir una última cosa, que en realidad es una duda mía, a ver qué opinan ustedes, a ver si me la puedo sacar o no. Que bueno, en realidad lo charlamos el otro día entre nosotros, pero bueno. Que creo que se conecta con la primera pregunta que me hicieron al principio, que no la contesté yo, sino que la contestó Mili y Nano, creo entre los dos, que es... otra vez, ¿no? Yo tengo este comando, entonces tengo que crear un proceso para correr y un proceso para correr el SOP, ¿no? Mi duda es la siguiente. ¿El padre crea dos procesos hijos o el padre crea un hijo y el hijo crea otro hijo? ¿Me entiende el planteo, no? Y creo que se conecta con la primera pregunta que yo me noqueó un poco al principio, reconozco, porque otra vez, ¿no? Es fork y ahí nomás el if, ¿no? Como que, Mili, vos dijiste eso, ¿no? Como que lo controlas ahí con eso, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que estoy sospechando es que no es que el padre crea dos procesos, sino que el padre crea uno y después el hijo crea el otro. Porque si no, ¿cómo controlas? Hay varias... vamos a ver. Yo estoy segura de que si el padre crea a todos los hijos, no pasa nada malo. Pero también tengo la intuición de que no habría ningún problema con que el padre cree el hijo para el primer comando y ese mismo hijo cree el segundo. Pero no lo probé implementado, así que no sé si hay algo que pueda llegar a salir mal adentro de todo eso, ¿sí? Pero, digamos, piénsalo como que en algún punto van a tener un for, ¿sí? Que va a ir, en el punto estrella va a ir recorriendo todos los pipes que tengan. Y adentro de ese for va a haber un fork y ahí van a tener que tener mucho cuidado de que es el padre solamente el que cree y el hijo diga, listo, terminé, me voy.
Si no, nunca vuelvo a entrar en el for para volver a hacer otro fork. Claro, porque si no tendría un fork perpetuo que se va haciendo montones de llamadas fork y eso haría que eventualmente colapse el sistema o como la bomba fork. Exactamente, ahí o sea, se va todo. Y el otro tema es que si cada uno de los hijos crea el siguiente, ¿cómo hacemos con el weight? ¿Sí? O sea, en ese caso sí vamos a tener que hacer un weight en cada uno de los hijos y después retropropagar, o qué pasa cuando los tiramos a background. Todo ese tipo de preguntas, la verdad, no me siento a analizarlo en esa situación. Pero no digo que sea imposible. Ok. Bueno, entonces, conclusión, pregunta abierta y la van a tener que contestar ustedes. Después nos cuentan en la defensa qué fue lo que hicieron y bueno, y ahí vamos a aprender, no le vamos a sacar la duda, espero. Así que bueno. Bueno, sí, ahí Iván, yo ya está, yo no digo más nada, no meto más ruido a esto, ya está. Iván pregunta qué significa el exit, ¿no? El comando interno exit. Sí, básicamente no tenés que hacer nada. Tenés que simplemente ser cuidadoso de terminar tu bash prolijamente. ¿Qué significa eso? Liberar la memoria que tengas utilizada hasta ese momento. ¿Vale? No es más que eso. Yo tenía dudas porque si el proceso va a terminar, tipo, cuando termine el sistema operativo libera toda la memoria. Entonces, como que lo más eficiente es simplemente pasarle el control del sistema operativo y que se encargue. Ay, cómo les gustan las preguntas filosóficas. Eso también es como decir, eso podremos hacer con todos los programas, ¿no? Yo siempre puedo simplemente, o sea, el sistema operativo está preparado para que vos hagas control C, se muere el proceso que está y quiera o no el proceso, es liberado o no sus recursos, esos recursos se van a liberar y se van a devolver al sistema operativo, ¿sí? Pero las buenas prácticas es siempre asegurarse de eliminar todo. Eso es una, después, a medida que los procesos se van poniendo más complejos y empiezan a reservar otros recursos, que no, o sea, no son tanto como los punteros que están abiertos, la memoria que está reservada, porque todo eso se borra. Pero pensá en una conexión remota a la base de datos, que del otro lado de esa base de datos se queda esperando porque cree que vos sos un cliente y en realidad el sistema operativo te cortó el proceso. Siempre es eso, es una buena práctica devolver todos los recursos, más allá de que nosotros sabemos que programas corriendo en Linux se va a encargar de que vos haces control C y se devuelve todo eso, ¿sí? Pero vos podrías estar corriendo en Linux hecho por Cachito, que Cachito decidió comentarle la parte en donde se devolvía la memoria y a la larga ese sistema operativo se va como poniendo más feo, se va como degradando en el tiempo que va corriendo. Por eso, es una cuestión de buena práctica, no tanto de decir, si no lo haces, algo malo sí o sí va a pasar. Porque hay que complicar bastante todo el código. Sí, las buenas prácticas de programación tienen eso, te complican el código. Pero por eso es requisito de la cátedra que lo tienen que hacer. Justamente porque es opcional y ustedes podrían decir, no, ¿sabes qué? No tengo ganas de hacerlo. Bueno, sí, la cátedra dice que sí porque acá vamos a programar con buenas prácticas. Ok, está bien. O sea, yo porque hay que hacer, o tienes que desde el salir que se detectó que es un exit y de alguna manera el execute o verificar el execute que es un exit o como que volvería un comando interno distinto que los demás. Hay una forma para solucionar eso. Déjame que lo busque, porque no lo tengo en la memoria ahora. Pero lo busco y se los pongo por Zully para ver cómo, o sea, cuáles son las distintas alternativas de cómo salir limpiamente. Porque lo que dice Iván, era que estabas hablando, tiene razón, ¿no? O sea, nosotros cuando hacemos el built-in ya nos fuimos de el código que creo que ahora estamos viendo en mybash.c, nos fuimos adentro del módulo built-in y nos quedó una variable colgada que la referencia a esa variable, que es el parser y el último pipe que nosotros creamos, está puesto en mybash.c. Pero desde el módulo built-in.c no tenemos acceso a esa variable, entonces, ¿cómo hacemos para liberarla? ¿Sí? Entonces,
es un poquito complejo, déjenme que lo busque porque no me acuerdo de la solución de memoria. Ok, gracias. Ponelo en un hilo ahí, así nos queda ahí la pregunta de última. Así la podemos responder y que quede ahí pública para todos. Sí, durante este video saltaron varias preguntas que están muy buenas, también para la gente que lo vea después, porque por ahí preguntaron por el chat y no lo van a ver. Pueden volver a preguntar sobre los temas que hablamos acá para que, por si quieren alguna respuesta como un poco más linkeada a algún documento y no tan hablada. ¿Sí? ¿Más dudas? ¿Podemos tener más de un redirect a un programa? Por ejemplo, no se me ocurre ningún ejemplo, pero... O sea, podés tener entrada y salida, pero no podés tener dos salidas o dos entradas. Claro, pero una podría sobreescribir la otra. La segunda podría sobreescribir... Es para ver en el... Vos sabés que no sé, fíjate en la consola de Linux a ver qué es lo que pasa, pero creo que el parser te va a explotar. O sea, o no sé si el parser este que escribimos nosotros está preparado para manejar más de una redirección. ¿Qué va a pasar cuando encuentre el segundo? ¿Va a fallar o no? Entonces yo te diría que lo pruebes en una consola. A ver qué es lo que pasa. Si yo hago eco y le paso dos cosas. Compartí tu pantalla porque no te creemos, Milagro. O sea, pongan eco, piquito, que el cosito, no sé cómo carlos. Y le ponen 2 veces el cosito y no sé nada. Ay, debería haber puesto. ¿Por qué no me creen? La verdad es que yo una vez y funciona, y hago 2 veces y funciona, y después si le paso otro y lo sobreescribe. El segundo tiene prioridad. Pero bueno, es por eso que no funciona el costo de cosas. Sí, exacto. Parece ser que el segundo tiene prioridad, pero esto, o sea, cómo se parsea, usted no tiene un control sobre cómo se parsea el string este, sino que simplemente reciben un exe command y manejen, o sea, ejecuten ese command que va a tener una sola redirección de entrada y una sola redirección de salida, y no hace falta que se preocupen por el resto. Claro, como están definidos los tags, ¿no?, de ese command y pipeline, les está definiendo indirectamente la gramática, ¿no?, que va a soportar su bash. ¿Sí? O sea, ese string que puso ahí, ese comando que puso ahí la Mili, digamos, no estaría dentro de la gramática de my bash, ¿ok? No es peligroso, digamos, porque no está definido ni su gramática, o sea. ¿Está bien? Bien, sí, tenemos que encontrar el mejor nombre del piquito para allá y piquito para acá. Bueno, gente, seguimos por Tulip, entonces ya también estamos llegando casi a las 6 de la tarde. Sí, yo tenía una recomendación general para hacerles. No traten de hacer todo de una, sino traten de ejecutar un pipeline de una. Primero intenten como reciban el pipeline, saquen el primer ese command y traten de ejecutar ese command, ¿sí? Hagan la función que ejecuta ese command. Después le agregan las redirecciones. Después intentan hacer la ejecución de todo el pipeline, ¿sí? Entonces, para que hagan un desarrollo incremental y no traten de aprender a usar exec, do, pipe y todo eso al mismo tiempo, porque si echan moco, después no van a saber en cuál de todas las partes es que echaron moco, ¿sí? Así que bueno, esa recomendación nomás, y también pueden dividirse esas tareas capaz un poquito más fácil. Si quiere uno pensar cómo es que voy a conectar dos procesos y otro pensar cómo es que yo voy a hacer el XLPP y otro puede pensar cómo es que yo voy a manejar las redirecciones de entrada-salida. Bueno, eso nomás. Estamos por finalizar la consulta a la 1. Vale. A las 2. Nos vemos, gente. Chau. Chau, profes. Gracias. Chau, profes. Gracias. Profe, muchas gracias.